En filosofía, presocráticos se refiere a un grupo de pensadores y filósofos que vivieron y desarrollaron sus ideas antes de Sócrates, 470-399 a.C. Este término no implica necesariamente que todos fueran anteriores cronológicamente a Sócrates, sino que sus enfoques filosóficos difieren de la tradición socrática, que se centra en la ética, la política y la dialéctica. Características principales de los presocráticos. 1. Orígenes del pensamiento racional. Fueron los primeros en tratar de explicar el mundo de manera racional, dejando de lado explicaciones míticas o religiosas tradicionales. 2. Interés por la naturaleza, physis. Estaban principalmente preocupados por entender el origen, la composición y los cambios del cosmos. 3. Búsqueda del arqué. Querían descubrir el principio, fundamental o sustancia primordial, arqué, de la que está compuesto todo. Ejemplos: Tales de Mileto, consideraba que el agua es el arqué. Anaxímenes, propuso que era el aire. Heráclito, creía que el cambio, el logos, es el principio fundamental. Parménides, sostenía que el ser es inmóvil y eterno. 4. Diversidad de enfoques. Aunque compartían la búsqueda de principios fundamentales, sus teorías eran muy variadas y a menudo contradictorias entre sí. Principales escuelas presocráticas. Escuela jónica, se centraba en explicar el universo mediante elementos materiales, tales: Anaximandro, Anaxímenes. Escuela pitagórica, vinculaba las matemáticas y la armonía con la estructura del cosmos. Eleatas, defendían la unidad y la inmutabilidad del ser. Parménides, Zenón. Pluralistas y atomistas. Introdujeron la idea de que el mundo está compuesto por múltiples principios o átomos. Empédocles, Anaxágoras, Demócrito. Los presocráticos son considerados los padres de la filosofía occidental y sentaron las bases para el desarrollo posterior de la filosofía y la ciencia. El término correcto es presocráticos, no pesocráticos. Los presocráticos son los primeros filósofos de la tradición occidental, y su pensamiento marcó el inicio de una transición del mito a la razón en la explicación del mundo. Características de los presocráticos en la filosofía. 1. Primera etapa del pensamiento racional. Rechazaron las explicaciones míticas basadas en dioses y leyendas para interpretar el mundo. Buscaron causas racionales, logos, para los fenómenos naturales. 2. Interés por el cosmos, cosmología. Estudiaron el origen y la estructura del universo. Querían identificar el principio fundamental o arqué, la sustancia primordial de la que todo proviene. 3. Variedad de perspectivas. Cada filósofo desarrolló teorías diferentes, pero todas buscaban explicar la naturaleza y los cambios en el mundo. 4. Ruptura con la tradición mítica. Aunque no descartaron del todo lo divino, lo reinterpretaron en términos de orden y racionalidad universal. 5. Precedentes de la ciencia moderna. Fueron los primeros en usar la observación y la lógica como herramientas para explicar la realidad. Principales representantes y sus ideas. Tales de Mileto, creía que el agua era el arqué, pues consideraba que todos los seres vivos necesitan agua para existir. Anaximandro, propuso el apeiron, lo ilimitado o indeterminado, como el principio del universo. Anaxímenes, sostuvo que el aire era el principio fundamental. Heráclito, defendió que el cambio constante, el devenir, era la esencia de la realidad, simbolizado en el fuego. Parménides, afirmó que el ser es único, eterno e inmutable, rechazando la idea del cambio como una ilusión. Empédocles, propuso que la realidad está formada por 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua, unidos por el amor y el odio. Demócrito, introdujo la teoría atomista, planteando que todo está compuesto por átomos indivisibles y vacíos. Importancia filosófica. Los presocráticos iniciaron una reflexión sistemática sobre la naturaleza, el cosmos y el conocimiento, estableciendo las bases para el pensamiento filosófico de figuras posteriores como Sócrates, Platón y Aristóteles. Los presocráticos en la filosofía tratan principalmente del origen del pensamiento racional y la búsqueda de explicaciones naturales y lógicas para los fenómenos del mundo, dejando de lado las explicaciones míticas o religiosas que predominaban antes de ellos. Fueron los primeros filósofos en la tradición occidental y marcaron el inicio de la filosofía como disciplina racional y sistemática. ¿De qué trata el pensamiento presocrático? 1. La búsqueda del arqué, principio fundamental. Los presocráticos intentaron descubrir el elemento primordial del que surge toda la realidad. Cada filósofo tenía una teoría distinta, tales: el agua. Anaximandro, el apeiron, lo infinito o indeterminado. Anaxímenes, el aire. 2. Cosmología y naturaleza, physis. Estudiaron el origen, la estructura y los cambios del cosmos, universo, a partir de principios naturales.
Su enfoque buscaba explicaciones basadas en la observación y la razón, sentando las bases de la ciencia. 3. Unidad y multiplicidad. Algunos presocráticos, como Parménides, defendían que el ser es único e inmutable. Otros, como Heráclito, argumentaban que el cambio y el devenir constante son la esencia del mundo. 4. Pluralismo y atomismo. Filósofos como Empédocles, Anaxágoras y Demócrito introdujeron ideas sobre la diversidad de principios, los elementos, o partículas indivisibles, átomos, como componentes básicos de la realidad. 5. Transición del mito al logos. Pasaron de explicaciones basadas en mitos y dioses a explicaciones racionales y sistemáticas, utilizando el pensamiento lógico para abordar problemas filosóficos. Temas principales que abordan: el origen del universo, cosmogonía, la composición de la realidad, ontología, los principios del cambio y la permanencia, el lugar del ser humano en el cosmos. Importancia de los presocráticos. Sentaron las bases del pensamiento filosófico y científico. Su enfoque racional y crítico influyó profundamente en Sócrates, Platón, Aristóteles y la filosofía posterior. Iniciaron preguntas fundamentales que siguen vigentes en la filosofía moderna, como: ¿de qué está hecho el mundo? ¿Y qué es el cambio? Los presocráticos representan la primera etapa de la filosofía occidental, centrada en el estudio de la naturaleza y el cosmos desde una perspectiva racional.